Buenas noches. El día de hoy nos encontramos acá invitados por la Asociación para la Cultura de Liberia para desarrollar el conversatorio 20 de marzo desde la experiencia en el Guanacaste, hoy Liberia. Como moderadora se encuentra la señora Nuria Cuadra Clachar, presidenta de la Asociación para la Cultura de Liberia, a la cual le damos la palabra. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este hermoso conversatorio y me permito presentarles a los invitados especiales, que es dos historiadores muy queridos aquí en Liberia, además dos personas que nos han acompañado en investigar y estar uniéndonos todos con nuestras raíces, con nuestra realidad, con nuestra verdad, y son Gina Rivera Hernández y Edgar Solano Muñoz, ambos historiadores de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos y tengan ustedes palabras ahora. Vamos a empezar, creo, tal vez con Gina, que nos hable un poquito sobre esa descripción de Liberia o el Guanacaste y esa delimitación geográfica de aquel Guanacaste de 1856 y en qué condiciones estaba, cómo era esa gente que fue tan valiente, ¿verdad? Bienvenida, Gina, adelante. Gracias, buenas noches a todo el público que nos acompaña. Gracias a la Asociación para la Cultura por esta invitación. Edgar, buenas noches también. Bueno, es interesante recordar, ¿verdad? Este 20 de marzo en la historia de todo Guanacaste, de todo Costa Rica. Contextualizar Guanacaste en este momento, estamos hablando de 3 comunidades emblemáticas, ¿verdad? Que son Nicoya, Santa Cruz, Liberia, y los primeros pasos de lo que es el avance demográfico y la participación sociopolítica y económica de Cañas, de Cañas y Bagaces en esta geografía, ¿verdad? Lo que denominamos Guanacaste en este periodo, en un contexto muy interesante, un contexto de comunidades creciendo a través de la migración. Nicaragua aportando población para el crecimiento de estas 5 comunidades y los pueblos aledaños, ¿verdad? Y una búsqueda por ser parte de ese proyecto de Costa Rica, muy reciente la anexión, ¿verdad? Estamos hablando de 1824 a 1856, es un brinquito histórico, ¿verdad? En ese momento, en medio de una Centroamérica que está tratando de encontrar su norte ante los fallos de la federación, la destrucción de ese proyecto, una Costa Rica involucrada en un proceso cafetalero, Nicaragua con este enfrentamiento entre liberales y conservadores, la presencia de las empresas estadounidenses, Estados Unidos en medio de un destino manifiesto proyectándose hacia el oeste, un vacío, ¿verdad?, de Texas hacia lo que es California y la importancia de la ruta del tránsito y de figuras, ¿verdad?, como el coronel Vanderbilt que están ahí presentes. Nosotros, como les decía, somos en este momento una comunidad creciente a través de la migración y el crecimiento natural de la misma, en medio de condiciones pues tan disímiles como esos lazos familiares hacia el norte, en el caso de Liberia, ¿verdad? Y esa búsqueda por conformar esta unidad económica y política con Costa Rica. Entonces, estamos ahí. Como les digo, son muchas las situaciones en este momento, muchas, ¿verdad? El mismo Estados Unidos, para este periodo apenas está empezando a surgir el Partido Republicano, las luchas, estamos a 4 años de la Guerra de Secesión y el destino manifiesto en su máxima expresión en ese momento. No sé si podríamos no sé, continuar con Edgar, que podría aportar también más a esta ambientación. Edgar, adelante, bienvenido.
Buenas noches a todos los asistentes y sobre todo a la Asociación para la Cultura. Muchas gracias por la invitación. De antemano me disculpo porque estoy sin cámara, tengo un problemita con la cámara, entonces pues no puedo activarla bien. Sí, efectivamente el 20 de marzo está en realidad la campaña, ¿verdad? Como bien ha manifestado Gina anteriormente, es una circunstancia sociopolítica militar que está enmarcada en un contexto bastante atomizado de un fenómeno, digamos, de expansión norteamericana o de la necesidad de expandirse hacia el sur. Y entonces, bueno, en ese contexto es que podemos interpretar la campaña nacional y específicamente del caso que nos ocupa, la constitución del batallón de Moracia y la participación de los liberianos y liberianas de aquel entonces en esta lucha armada. Ahora Gina va a presentar algunos detalles muy interesantes sobre las tropas que se formaron por aquel entonces. Yo sí quisiera pues referirme a las cuestiones, digamos, derivadas del gobierno central de Costa Rica a la hora de la convocatoria. Justamente ayer escuché y vi a través de YouTube una remembranza de doña Mireya, donde relata la campaña con todo lujo de detalles, la batalla del 20 de marzo, con la retórica de una profesora de esa tan afamada y tan altísima experiencia. Entonces uno recreaba, digamos, aquellos momentos. Bueno, efectivamente, el llamado de Juan Rafael Mora es hacia, en aquel momento, a tratar de mantener la integridad nacional, que en aquel entonces no estaba muy bien constituida, ¿verdad? Ya Gina hizo una mención bastante clara que la anexión del partido de Nicoya todavía era un proceso que estaba dando sus altos y tumbos y todavía requería de ciertos ajustes, aunque la Constitución Federal había dejado en firme en los años 20 tal hecho, pero lo cierto es que el Estado costarricense como territorio, como espacio de control político todavía, ¿verdad? Le faltaban sus 4 décadas por lo menos para llegar a su fin, digamos, al punto de cocción, digámoslo, más aceptable. En aquel entonces, el presidente Juan Rafael Mora manda a hacer una convocatoria por la lucha por la integridad nacional y llama a los hijos de San José, Cartago, Alajuela y Moracia. La alusión, la convocatoria de Mora en aquel momento es hacia la gente de Moracia. Vean qué interesante, es que no se dice la gente de Nicoya o la gente de Santa Cruz, sino que se dice específicamente Moracia, dentro del comunicado del considerando que el presidente emite en aquel momento. En aquel momento, entonces, el presidente dice que es forzoso aumentar el Ejército Nacional para poder atender las emergencias que se están suscitando tanto en el interior como en el exterior de la República. Por eso también retomo ese elemento tan interesante que anotaba Gina sobre los liberales en Nicaragua y el tema de la inestabilidad que había, de tal forma que había amenazas internas porque todavía la clase política costarricense, es decir, la oligarquía cafetalera, no había alcanzado suficiente nivel de madurez, ¿verdad? Para tener, digamos, el proyecto político bien definido, y hacia el exterior veíamos en Nicaragua una amenaza frontal, ¿verdad? Específicamente con estos brincos y saltos que se estaba dando con los liberales por el norte. Si me permiten, pues quisiera hacer alguna mención de algunos elementos cronológicos sobre la campaña y su relación con el Guanacaste, o
o Morasia, ¿verdad? Como le llamamos nosotros. En febrero del 56, el gobierno central, ¿verdad?, dispuso que el comandante de Morasia pusiera o activara la fuerza militar a su disposición ante el eventual ataque filibustero. Ya la inteligencia del ejército costarricense había detectado que estaba clarísimo que estábamos a las puertas de una invasión. Y ya en el 12 de marzo, Juan Rafael Mora Porras, nuestro presidente, bueno, nuestro jefe de Estado en aquel momento, ya se había embarcado y es justamente cuando llega a Punta Arenas con su Estado Mayor y se enrumba, ¿verdad?, por la vía fluvial hacia Liberia, hacia Guanacaste. El 20 de marzo, efectivamente, bueno, se da la batalla de Santa Rosa y se dice que la vanguardia del ejército costarricense, digámoslo así, era el batallón Morasia. Y esto ya se ha hablado, hay ríos de tinta sobre eso, ¿verdad? El dominio del terreno, el conocimiento del clima, la adversidad que eso representaba, aunado a la estrategia militar, se conjugó para que pues, se pudiera obtener un rápido triunfo militar en aquel sitio. Por supuesto, ahí posiblemente Gina tenga muchísimo más que decir. Siempre sale a colación el tema de la captura de unos filibusteros y que esa anécdota desata, prácticamente digamos, como se presenta en una parte de la historiografía nuestra como el hito disparador del triunfo de los costarricenses en aquel momento. Bueno, costarricenses y nicaragüenses, porque el batallón Morasia tenía ribeños por montones. Ahora Gina va a hablar acerca de eso. Pero, disculpe, Edgar, es que pareciera ser de que si te acercas un poquito el micrófono porque se te oye como muy bajito, entonces muy bajito. Sí, entonces tal vez ahí nos colaboras con acercarte un poquito más al micrófono. Okay. Muchísimas gracias. Ya le subí el volumen y ahora estoy hablando más fuerte. Eso, muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, esa anécdota es muy comentada por Carlos Meléndez. Pero por eso decía yo, la historiografía tradicional pone mucho acento en la famosa captura de 2 vigías filibusteros, ¿verdad?, en las cercanías de Santa Rosa, y los cuales se les pudo sacar información muy valiosa para poder montar el ataque, o por lo menos para alertarse que ya los filibusteros se encontraban en Santa Rosa. Esa historiografía nos regala muchos detalles. Lo que pasa es que buena parte de esos detalles no se sabe de dónde vienen, o si fue recabado, digamos, de testimonios de antiguos combatientes y tal. Bueno, en el caso de el Guanacaste, una vez suscitada la batalla de Santa Rosa, es interesante porque es un detalle que a mí me intriga mucho y yo no he logrado, ni siquiera en el texto de Lorenzo Montúfar, que es uno de los más, digamos, amplios en esta materia, detectar muy bien cómo se dieron los consejos de guerra a los filibusteros y que fueron tomados en Santa Rosa y fueron fusilados en Liberia, ¿verdad? En marzo, antes de continuar con el resto de la campaña. Yo no sé si sobre esto Gina tiene algún dato por ahí, pero para mí siempre ha sido una cuestión de intriga porque como les digo, en las fuentes, por ejemplo, Montúfar, como digo, Montúfar, digamos, no da más detalles de esto. Es don Rafael Obregón Loría, en aquel famoso libro antiquísimo, ¿verdad?, Hechos Políticos y Militares de Costa Rica, que habla de los 19 filibusteros fusilados en el centro de Liberia. Y que uno de ellos, eran 20, pero eran 20, a uno se le perdonó la vida, porque en su decir, él era un espía, un vestido de corresponsal de un periódico norteamericano, estadounidense.
Entonces, como ven ustedes, aquí hay mucho de anécdota, pero que tiene que ver directamente con Liberia. Y no sé si Gina, que está por acá, pues tiene alguna cuestión que añadir sobre este particular. Sí, gracias. De hecho, son muchas las anécdotas, ¿verdad? Y muchos los elementos que tenemos. Nosotros siempre vemos que a nivel de colegios y escuelas es como si el 20 de marzo y el 11 de abril hubiesen sido los dos momentos decisivos de un proceso que para Costa Rica empieza desde el 50 con el ascenso de Fruto Chamorro y toda la problemática en Nicaragua. Y tiene su punto culminante en el fusilamiento de William Walker. En esta situación sobre lo que tenemos, ¿verdad? Aquí en Liberia, usted tiene toda la razón. Tenemos esa historia que en los textos de William Walker es relatada como un elemento de lo salvaje que puede llegar a ser el régimen costarricense y respetando los tratados de guerra que imponen que no se deben de ser dañadas las vidas de las personas que son tomadas durante una batalla. Pero recordemos que ya se supone que las fuerzas de los filibusteros habían avanzado hacia el territorio de Costa Rica por el camino de verano, ¿verdad? Que era el camino de las Salinas, y había fusilado, había matado a 2 o 3 personas en la garita, en las Salinas. Y esto había pues enervado los sentimientos de los costarricenses y que esto fue una represalia. Incluso después también se nos critica cuando para la batalla del 11 de abril parece ser que se repiten los hechos en Nicaragua, ¿verdad? Incluso los heridos que habían quedado en algunas iglesias que fueron fusilados. Sí es parte de este anecdotario, se repite, están los partes de guerra, estos fusilamientos, pero no existe, tal y como usted dice, por lo menos que hayamos encontrado los documentos de parte de guerra que dan pie. Incluso se habla en la tradición oral que es en la esquina sureste de nuestro actual cementerio, donde fueron fusiladas estas personas y donde fueron enterradas sin que se previera ningún tipo de lápida para ellos. Sí, bueno, estamos en una guerra, estamos en un enfrentamiento directo, ¿verdad? De un ejército que se considera el mejor preparado en este momento en términos de los ejércitos que hemos tenido en Costa Rica. El ejército como institución, pero como preparación, un ejército que está preparándose desde el 50, que se asume con responsabilidad por parte de don Juan Rafael Mora Porras y su estado mayor, y que otorga entrenamiento a todas las personas por encima de los 16 años e incluso hasta los 60. Esta presencia de don Juan Rafael en territorio de Liberia, que más o menos se calcula hacia el 15-16 de marzo, su arribo, convierte a Liberia, y ya nos había preparado en los discursos y en las visitas del 55, en como decía Edgar, la vanguardia de toda la avanzada y de la defensa nacional. Incluso yo siempre destaco que en la visita y en los documentos de los discursos del 55 en territorio de Nicoya y Liberia, Cañas, él nos llama ciudadanos, nos llama hermanos y dice que y nos llama costarricenses, que ese es el nombre que nosotros tenemos como parte de la geografía de este país y dado el habernos anexado. Ese 20 de marzo, que parece un encuentro fortuito, ¿verdad? No es un encuentro fortuito, es una avanzada, aproximadamente unos
500, 600 hombres conforman el batallón de Moracia y están dirigidos por diferentes figuras, ¿verdad? A cargo, básicamente, vamos a tener a don José Joaquín Mora y él dirige estas columnas a las que se agregan 3 cañones. Él habla de 3 cañoncitos difíciles de maniobrar dada la geografía. Recordemos que los otros cañones habían sido dejados en Playas del Coco, que cuando vienen de regreso, después del asunto del cólera, esos cañones son enviados inmediatamente hacia Punta Arenas. Y ya habíamos los costarricenses comprado armas, ya teníamos los pertrechos para la guerra, ¿verdad? Comprando armas a Inglaterra. Y ellos toman a un filibustero en el camino, a un vigía filibustero, que trata, dice en los documentos de don José Joaquín, de engañarlos, de llevarlos por un camino, por un área. Sin embargo, previendo el engaño, don José Joaquín Mora envía 2 vigías adelantes que ven cómo está la situación dentro de la hacienda, pero no solo eso, habían viajado con un plano de la hacienda. Había un plano de la hacienda en manos del batallón Moracia, entonces sí se estaba previendo lo que iba a pasar. Y dice los documentos, las cartas de don José Joaquín Mora, que este plano los lleva don Clodomiro Escalante, que pareciera que los Escalante tienen su primera aparición en la historia de nuestras comunidades, pero no, los Escalantes ya habían estado aquí constantemente y conocían muy bien esta ruta por su ligamen con el tabaco. Ya desde el siglo XVIII tenemos Escalantes pasando y referenciados en este camino, ¿verdad? Que va hacia Nicaragua. Desde ahí se determina que hay que atacar la quesera, que se debe utilizar los muros de piedra, pero también se deben de utilizar como elemento importante para el ataque de Santa Rosa, la breña, el famoso, ¿verdad? Zacate de esta época de verano. Y en este sentido, se subdivide el batallón con don Lorenzo Salazar, que va a dirigir 280 hombres, ¿verdad? Y los cañones van a estar manejados por don Mateo Marín. Don José Gutiérrez dirige otros 200 más y además había un escuadrón de caballería que había sido colocado para cuidar cualquier elemento en lo que ellos tuvieran que salir más bien, ¿verdad? Ser replegados. Y estaba al mando don José Joaquín Mora. También el papel importante de la banda. Hay una imagen increíble, ¿verdad? Del toque a degüello que hace la trompeta para anunciar el inicio de la batalla, como los filibusteros conformados no solamente por extranjeros, sino también por personas de Nicaragua, algunos huyen, pero otros dan la batalla y esperan a que estén a distancia de tiro para empezar a responderle a los costarricenses. Y en este momento, la batalla se recrudece, ¿verdad? Entra en esos famosos 12 minutos, hay 5 minutos ahí sumamente fuertes, donde incluso se pide permiso por parte de don Lorenzo Salazar para quemar, y él utiliza, según el relato, una pregunta, porque él viene en medio de las balas, incluso se teme que venga herido, pero no, él lo que llega y le dice a Mora, ¿verdad? Es: ¿usted está seguro que tengo permiso para quemar la casa de un costarricense? O sea, esa pregunta es increíble, ¿verdad? En medio de una batalla, usted me da permiso de quemar la casa de un costarricense. Y en medio de la batalla se le da el permiso. Lo que sucede es que ya la toma por parte, por ejemplo, don Manuel Rojas, el mismo don Manuel Quiroz, don José Gutiérrez, ¿verdad? Que avanzan con gran denuedo. La toma está a punto de ser dada y aparece, ¿verdad? Este momento culminante donde los filibusteros pues son traídos a Liberia por una parte del batallón mientras empieza la avanzada
hacia arriba. Entonces, es una guerra, o sea, la imagen es increíble, es una guerra, ¿verdad? Lo que tenemos, no se llega ahí a negociar, se llega a disparar y se sabe que se va a perder, se van a perder vidas muy importantes, ¿verdad? Para nosotros. Muchas gracias, Gina. Es increíble cada detalle de la guerra, porque realmente hoy a la distancia, después de tener un Costa Rica sin ejército, de no tener este tipo de conflictos internos y externos en nuestras vidas, parece lejana la historia, ¿verdad? Uno dice, bueno, en escuela hablamos de Santa Rosa, el 20 de marzo, bailamos folclore, hacemos fiesta y se nos olvida la cantidad de gente liberiana, gente del Guanacaste, gente costarricense, que verdaderamente dio la vida para que nosotros hoy tengamos esta democracia, o no perfecta, pero al final una democracia, y a veces no apreciamos, ¿verdad? Estos momentos de civismo, estos momentos de hacer las cosas mejor, ¿verdad? Eso me llama la atención porque uno habla, hoy en día, un tema muy cotidiano, hablamos de la guerra de Ucrania, lo vemos tan lejano, no es con nosotros, no, ya tuvimos escenarios crudos aquí en nuestro territorio, en Liberia. Es increíble, increíble cada uno de los detalles, era una guerra, o sea, y en la guerra se va a ganar, ¿verdad? Porque si no, simple y llanamente, ¿qué pasaba? Nosotros íbamos a perder como guanacastecos, en este caso como Guanacaste o como Liberia, íbamos a perder nuestra estabilidad social y económica y nuestro deseo de progresar y de salir adelante, porque veníamos de un proceso, ¿verdad? Como bien lo mencionaba Edgar y lo mencionaba Gina, de un proceso de anexión o de agregación, o como le quieran llamar, que apenas estaba comenzando, digamos, escasos 30 años, tal vez, no sé, 25 años estaba consolidando, pero aún así el Guanacaste, Liberia y toda esta región vuelve a decir sí a Costa Rica. Vamos por Costa Rica y vamos a defendernos esto y vamos a ser parte de esta nación y vamos a construirla juntos con todo y lo que venga, ¿verdad? Y entre lo que venga vino esta guerra. Y eso me llama mucho la atención y vale la pena hoy resaltar cada uno de estos elementos que surgieron de aquí, ¿verdad? Porque estamos claros de la campaña nacional, pero cómo se vivió esta guerra desde Liberia, desde Guanacaste, los sacrificios que tuvimos que hacer y las habilidades que aportamos, ¿verdad? Dio, como decía Gina y decía Edgar, dio al éxito, ¿verdad? De esa estrategia y ese conocimiento del territorio. Y además, creo que hay otro elemento que tal vez es un poco de los comentarios que hablaba Gina, que acuérdense que también aquí había muchas personas que eran de Nicaragua en algún momento, ¿verdad? Y conocían muy bien la idiosincrasia de aquel nicaragüense que quería venir o entrar y qué podía pensar, ¿verdad? Entonces también son elementos que pudieron haber contribuido a adelantarse unos cuantos pasos de lo que se pretendía hacia nosotros. Bueno, eso me encanta que podamos compartirlo con nuevas generaciones y con personas que tal vez en algún momento hemos pasado por alto este momento de vital importancia para Costa Rica en realidad y para, por supuesto, para Guanacaste también, ¿verdad? Me gustaría invitar tal vez, no sé si al mismo Edgar o a Gina, en hablar un poquito de qué significó para el ciudadano normal y común, el que se quedó en la ciudad, el que tuvo que enfrentar, digamos, el que no fue a la guerra, sino que se vivió la guerra desde la ciudad, esa vida cotidiana, qué pasó, cómo vivió nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros adultos mayores, cómo vivieron esa guerra y qué cuota les correspondió pagar para poder hoy tener el Costa Rica que tenemos y el Guanacaste en que vivimos. Tal vez Gina o Edgar, no sé cuál de los dos quisiera aportarnos un poquito sobre ese tema. No sé, Edgar, ¿entro? Dale, Gina. Ok, gracias. Bueno, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Hay que analizarlo, es muy interesante. Las ordenanzas de guerra establecieron que en el Valle Central quedaban hombres jóvenes y las mujeres, muchas esposas, ¿verdad? A cargo de los
de los cafetales. Entonces hay una falta de mano de obra en el Valle Central. Recordemos que estamos en una época, estamos en abril, que es una época de poda, una época de preparación, ¿verdad? De cafetales, y se necesita mano de obra. Vean ustedes, aquí se conjugan elementos. Se permite, por ejemplo, la entrada de chinos. Hay una oferta de mano de obra de chinos para el Valle Central. En el caso de Guanacaste, la ordenanza de guerra establecía que solamente quedaban exentos de ser parte de los batallones de guerra los hombres, o sea, los sabaneros encargados de los hatos de ganado. Eran los únicos que se les permitía estar ahí porque la producción de café se mantenía la venta de ganado, ¿verdad? La alimentación era muy importante. Y pero además la ordenanza también establecía que el ejército tenía derecho a quitar caballos, mulas y algunos cultivos en haciendas y fincas en el camino. Entonces, en el caso de nosotros, también la ordenanza nos prohibió matar ganado para poder alimentar a nuestras familias. No se podía matar ganado y se declara pena de muerte para el que se encontrara matando ganado sin permiso. Esto generó un problema muy grande ya después con el cólera, porque en un momento determinado nosotros quedamos cercados, se da la orden de que se fusile a todo el que quiera salir de Liberia, ya cuando está el cólera, y hay hambre en la ciudad, ¿verdad? El ejército había dejado toda la comida para el ejército en salvaguarda en el Pelón, en la hacienda del Pelón. Entonces, cuando se abrieron se da la orden para saciar el hambre de Liberia, de que se nos entregue la comida que está en el Pelón, se descubre que ya los almacenes habían sido... Fabiana, venga, ayude, por favor. ¿Aló? No, nada. Ya esos almacenes habían sido vaciados. ¿Cuál es el costo? El costo es muy grande para todas nuestras comunidades, ¿verdad? Es un costo humano, es el costo de la euforia del triunfo para después tener que enterrar a nuestros familiares. Las deudas de guerras a los hacendados y a las familias que dieron alimento y que dieron ganado para el ejército fueron siendo canceladas y estaban siendo reclamadas todavía en 1867. Entonces realmente el costo económico fue grande, el costo humano terrible, ¿verdad? Yo siempre he dicho, la gente habla del cólera como así, hubo una peste de cólera y murió tanta cantidad de población, pero nadie habla de lo que le pasó a las comunidades y sobre todo a Liberia, ¿verdad? Donde se nos prohibió absolutamente todo a nosotros. Don Edgar. Edgar. Aquí estoy. Sí, Bueno. yo estaba escuchando en detenimiento lo que decía Gina y también hay otros elementos interesantísimos. Por ejemplo, bueno, ¿qué consecuencias tuvo la peste del cólera en Liberia? Cuando regresaban las tropas, ¿verdad? Y venían los soldados infectados. Ese es un elemento que está ahí presente. Como ven, acá hay mucha anécdota derivada de un hecho histórico que termina siendo, digámoslo así, a veces una verdad, sin someterse a cuestionamientos. Yo quería, sin embargo, hacer un señalamiento, y es que, como lo anotábamos al principio, Gina y yo, la campaña nacional está inserta en un proceso de conformación y consolidación del Estado-Nación costarricense. Bueno, y de esas cosas interesantes que se dan en la historia, una de las leyes de la historia es la recurrencia. Y bueno,
Resulta que en la campaña nacional del 56, Santa Rosa tiene que ver. En el intento de derrocar a los Tinoco entre 1917 y 1919, en ese periodo, hubo alguna intentona de golpe militar a los Tinoco, a la dictadura, y que también tuvo que ver con Santa Rosa, porque fue un punto a través del cual se podía trasegar colaboración militar. La Guerra Civil de 1948 también tiene que ver con Santa Rosa, por supuesto, hubo combates por allá, y también había un problema geopolítico, ya, ¿verdad? Estamos en el contexto de la Guerra Fría, y el gobierno nicaragüense también tuvo una participación, por lo menos indirecta, en esa guerra, ¿no? Después, la invasión de 1955, también Santa Rosa es un punto, ¿verdad?, clave, estratégico ahí, y todo lo que hemos mencionado de aquí para atrás, pues está estrechamente vinculado con un tema del desarrollo de Guanacaste, y es que ya a la altura de los años 50 del siglo XX, pues ya existe la carretera interamericana. Antes de eso no existe la carretera interamericana. Entonces, eso hacía que Santa Rosa fuera un punto estratégico en las vías de acceso a Costa Rica, y en consecuencia, cada vez que había un punto álgido o convulso relacionado con acontecimientos militares o políticos militares, pues Santa Rosa salía a relucir porque se convertía en un punto geoestratégico, ¿verdad? Y por eso en la entrada de los corrales está aquella famosa placa, ¿verdad? Yo no me recuerdo bien del texto, tal vez Gina se acuerda más, pero dice algo así como que quien quisiera tomar a Costa Rica o quien quisiera dañar a Costa Rica, por Santa Rosa debe pasar, o algo así. Más o menos es una placa que está ahí de las tantas que hay. De Santa Rosa no pasa. De Santa Rosa no pasa, ¿ves? Sí, sí, sí. Entonces, claro, por supuesto, esto es totalmente comprensible, porque sin tener una carretera militar, como es la carretera interamericana, que actualmente todavía utilizamos, entonces Santa Rosa está en el circuito por el cual pasan los pertrechos, pasan los soldados, pasan las ideas, pasan los productos, y por lo tanto es un punto geopolítico vinculado a la seguridad del Estado-Nación. Y aún así, agreguémosle un elemento más, ya lo anotaba doña Nuria en sus comentarios, la revolución sandinista, ¿verdad? Entre el 7-2 y el 7-9, ¿verdad? 1979. Yo he leído sobre eso en los periódicos, pero todavía no he leído, digamos, una tesis, no he tenido la dicha de que haya algún historiador o historiadora que haga una tesis estrictamente sobre el papel de Guanacaste, en este caso Liberia, en la revolución sandinista. Sabemos, por supuesto, que se venían a curar acá los combatientes, que se pasaban armas, ¿verdad? Que, en fin, se pasaba dinero, en fin. Pero, en todo caso, el punto es que Guanacaste ha servido en sucesivas ocasiones para constituirse en un elemento de la estrategia político-militar, y está estrechamente vinculada con la historia política de Costa Rica. Y otra cosa que también quería señalar acá, bueno, y justamente Liberia, ¿verdad? Justamente Liberia. No es de extrañar que la clase política del Valle Central comulgara prontamente con la clase política liberiana, como se observa, ¿verdad?, desde el siglo XIX. A pesar de que del recelo que se tenía respecto a esta relación por parte de la clase política en la bajura, porque sucedían cosas muy interesantes al calor de estas diferencias intrarregionales. Aquí se celebraba en el siglo XIX, se celebraba, entre comillas, ¿no?,
la anexión del partido de Nicoya de una forma y en la Bajura se celebraba de otra forma, ¿verdad? Porque la lectura que hace la clase política desde el Valle Central del acontecimiento es esa. Y entonces, aquí tenemos otra arista sobre la historia regional de Guanacaste. Es que Guanacaste no solo aporta elementos fundamentales en la construcción de la cultura popular costarricense, sino que también juega un papel de primer orden en los hechos políticos y militares de nuestro país desde el siglo XIX. Vean ustedes que salvo la guerra de Coto, no hay ninguna otra región del país que haya sido el escenario de batallas militares de tal nivel y de tal nivel de compromiso y de vinculación del Estado costarricense, salvo la batalla de Coto y que la perdimos, ¿verdad? Pero después de ahí, la zona de Guanacaste es una zona que presenta esa peculiaridad, ¿no? No solamente se le aporta a la cultura popular costarricense, y de eso es súper interesante que podríamos conversar pues otro día, como ya lo hemos hecho, sino que también en términos político-militares. Pero yo quisiera, porque yo sé que Gina tiene muy buenos datos, a mí me encantaría escuchar cositas relacionadas con la constitución del batallón de Moracia, ¿verdad? ¿Quiénes iban? ¿De qué pueblos venían? Puede que haya algunos compañeros o compañeras que nos están compartiendo esta escena y esta noche y hay algún familiar, antiguo familiar que participó. Gina tiene ahí un padrón gigantesco de combatientes. Entonces, Gina, sería bonito, ¿verdad?, que comentaras al respecto. Sí, de hecho, la reconstrucción de los soldados, ¿verdad? Pues ha sido una labor bastante grande de varios historiadores y personas interesadas también en la historia, historiadores locales, ¿verdad? Y también desde la academia. Tenemos en este batallón y tanto en los batallones nacionales, de Liberia, que en algún momento se habla del batallón Liberia, se habla del batallón Moracia, se habla también bueno, diferentes nombres que tuvieron, ¿verdad? Tenemos gente de toda la geografía, por ejemplo, tenemos acevedos, que en este caso tenemos acevedos no solamente de Santa Cruz, sino también de Rivas, en este batallón. Tenemos también, voy a dar apellidos, ¿verdad? Porque la lista es bastante grande. Acostas, de Cañas, también Acuñas, que vivían en esta zona. Tenemos también Albenda, que los Albenda es una familia establecida en Liberia casi que desde el principio, ¿verdad? De la historia del poblado. Tenemos apellidos alemán, ¿verdad? Que generalmente eran desde soldados rasos hasta ciertos puestos específicos, incluso no solamente como soldados, sino también vendiendo o bien ofreciendo, ¿verdad?, servicios al ejército, porque recuerden ustedes que en el ejército no solamente son los que van a pelear. Por ejemplo, un trabajo que queda todavía son las mujeres que acompañan a los batallones, ¿verdad? Sabemos que hay mujeres, se buscó entre las mujeres que manejaban las hierbas, que manejaban algunos elementos que eran curanderas en algunos pueblos que acompañaron a los batallones, pero no tenemos en este momento sus nombres, ¿verdad? Incluso San Blas, que es el santo que acompaña, uno de los santos que acompaña al batallón, ¿verdad? La imagen de San Blas. Tenemos también apellidos Alvarado, tenemos también, lógico, a los Guardia, ¿verdad? Desde Bagaces. Tenemos apellidos Álvarez, Angulo, Arce, Arcia, Argüellos,
en este grupo. Hay muchos argüellos también, arrietas, gente que se había establecido en la zona de Bangares y que estaba en ese momento viajando hacia allá a luchar, ¿verdad? En estas batallas. Tenemos también a Avilés, Vadillas, Barrantes, Bermúdez, hay bastantes Bermúdez, Bolívar, también Brenes, vamos a tener también, como les digo, es que son cualquier cantidad, incluso gente de Rivas, ¿verdad? Salvadoreños, como José María Cañas, ¿verdad? Tenemos también a los Carmona. Como les digo, la lista es más de 500 personas, aproximadamente 600 relacionadas con estas dos primeras batallas, tanto la de Santa Rosa como la de Rivas. Entonces vamos a tener Espinar, Espinosas, Flores, como les digo, Guadamuz, que son apellidos muy nuestros, ¿verdad? De la zona de tanto de la Bajura como de Rivas, Gutiérrez, muchos Gutiérrez en este grupo, y no solamente, bueno, vamos a tener, por ejemplo, también costureros, costureras, sastres, músicos, es decir, son muchos los trabajos que hay que ejercer en un batallón, ¿verdad? No solamente estamos hablando de ir y disparar. Y todos ellos, incluso Ortegas, ¿verdad? Tenemos Ortegas, tenemos Riveras, Rojas, Romeros, Salgueros, Urbinas, y también se habla de Zúñiga. En los Zúñigas vamos a tener 5 Zúñigas referidos, algunos de Nicoya, otros de Santa Cruz y también de Liberia. Entonces, los nombres pues son muchos. Si en algún momento pues alguien quisiera saber algo de algún apellido de ustedes, me pueden decir y yo con mucho gusto les digo en la lista si aparece algún apellido, ¿verdad? De todas estas personas que fueron parte de los diferentes batallones que lucharon en estas pues, batallas en representación de nuestras familias. Señores, señoras. Muchas gracias, Gina. Excelente todo ese relato y sobre todo que le vamos poniendo como una parte humana, ¿verdad? Es decir, humana y nuestra a esta guerra que a veces por estar tan lejana en 1856 no la traemos a la actualidad y deberíamos de hacer reflexiones permanentes, como nos decía Edgar al inicio. Bueno, está bien, o sea, se vencieron a los filibusteros y se expulsaron de territorio costarricense. Una vez más, como bien lo decía también Gina, por primera vez se le dice al Guanacaste, a ciudadanos costarricenses, ¿verdad? Entonces se reconoce que después del periodo de anexación o de agregación o de anexión, se nos reconoce como propios, ¿verdad? Como costarricenses y así se fue a la línea de guerra, que son cosas muy importantes. Y ¿cómo resumiría, Edgar, usted la conclusión de esta guerra de Santa Rosa o la batalla de Santa Rosa para Liberia? ¿Cuáles fueron tal vez los beneficios? Bueno, ya sabemos todo lo que dejó, ¿verdad? Dejó huérfanos, dejó hambre, todo lo que mencionaba Gina, que fue muy difícil para deudas, ¿verdad? Deudas y deudas por cobrar también. Pero, ¿cómo lo resumiría para el Guanacaste? ¿Cuáles fueron esos beneficios y qué fue esa experiencia que vivió nuestro territorio, nuestra gente en esta batalla de Santa Rosa? Sí, claro. Bueno, mire,
yo que he estado haciendo un poquitito de historia regional y estamos viendo documentos antiguos, siempre me ha llamado la atención y en los últimos tiempos me he sentido todavía más convencido de esto. Si se puede hablar de ganancia después de una guerra, ¿verdad? Después de una guerra, lo que hay son pérdidas y pérdidas y pérdidas, ¿verdad? Pero mire, vea, aquí los presidentes pasan en sucesivas ocasiones. Tomás Guardia viene al final del siglo XIX a inaugurar la primera toma de agua y había donado los tubos, había facilitado la plata para la compra de los tubos, ¿verdad? Después Ascensión Esquivel, ¿verdad? Apoya el proceso educativo por acá en esta zona, en la zona del Guanacaste. Después de Ascensión Esquivel, Rafael Iglesias hace lo propio también, aunque también con cercanía con Bagaces. Después de Rafael Iglesias y Alfredo González Flores, las famosas fotos, ¿verdad? Del álbum de Miralles, ahí en el costado sureste de la parroquia, en la antigua gobernación. Y ni qué decir, bueno, ya el periodo de los años 40, ¿no? Figueres venía y se bajaba del avión en el antiguo aeropuerto. Entonces hay una cercanía de la clase política costarricense, sin distingo de bandera, con Liberia. Hay una cercanía, porque yo no veo a Alfredo González, no veo a Rafael Iglesias caminando por las calles de Nicoya, ¿verdad? A principio de siglo, ¿no? Ni tampoco veo un trazado de la carretera interamericana con conexiones hacia la bajura. Tampoco hay un desplazamiento ahí de cierto grupo de hacendados que no eran afines al gobierno en ese momento, en los años 50, para poder pasar la carretera interamericana al frente de sus haciendas. Entonces, si se puede hablar de ganancia, ¿verdad? Repito, pues uno ve que definitivamente hay una cercanía de la clase política afincada en el Valle Central con la clase política liberiana. Siento, eso lo observo y lo percibo cada vez con más fuerza y eventualmente pues hay un componente, ¿verdad?, que se deriva de buena parte de estos acontecimientos político-militares, ¿verdad? También hay algo interesante, ¿no? Y que está conectado con la época de la post-campaña, ¿no? Hay una intención, y claro, esto tiene que ver con los hechos políticos y militares posteriores, bueno, del último tercio del siglo XIX. Hay una intención del gobierno central por tener más cerca a Guanacaste. Esto es ponerle telégrafo, saber qué pasa por allá, es decir, establecer control, no necesariamente, ¿verdad?, la cercanía, ¿no?, de unos amigos, de unos compatriotas a los que hay que agradecer. No, posiblemente son unos compatriotas a los que hay que controlar, ¿verdad? Entonces se ajustan las clavijas en términos, después de la fundación de la diócesis, 1852, vienen más curas, se fundan más parroquias, se construye el telégrafo, se terminan de construir lo que llaman ellos, la junta itineraria, los caminos preferentes, es decir, los caminos que pasan justamente al frente de la entrada de las haciendas ganaderas. Entonces, eso no es casual. Eso es derivado de una intención por controlar, ergo, integrar, ¿no?, el territorio de Guanacaste dentro del proyecto político que se está cocinando y generando en el Valle Central. Por supuesto, cada 25 de julio de cada año, ¿verdad? Por lo menos, y eso lo sabe muy bien Gina, ya lo escribió muy lindo en un texto. Cada 25 de julio hay un resquemor del ciudadano y la ciudadana de Guanacaste porque el Estado nos abandonó. Claro, el Estado los abandonó, pero el Estado los controló. Es decir, la intención del Estado central era establecer el control.
no necesariamente desarrollarlos tal y como la gente quería, ¿no? Tener sus escuelas, sus clínicas, sus caminos, su carretera. Imagínense que zona más tardía en ser integrada al proyecto de Estado-Nación hasta 1953, 55, la carretera interamericana. Vean ustedes, por ejemplo, el Caribe nicaragüense fue integrado hasta la década de los años 70 del siglo XX, ¿ya? Al proyecto de Estado nicaragüense. Fue parte de la estrategia del Frente Sandinista en el poder en aquel entonces. Entonces, ahí hay una relación muy interesante de poder y control y se emplea a el Guanacaste, a Liberia, como la avanzada. Es la avanzada hacia el control de este espacio, de este territorio. Y por eso, gracias al caballero que nos facilitó el texto, ¿verdad? El que con aviesa intención invade Costa Rica de Santa Rosa no pasa. Y lo dice Francisco Orlich, ¿verdad? Un representante de la socialdemocracia pura, del Estado social, del Estado benefactor, que está diciendo, no, Guanacaste es parte del Estado nacional. A mí me parece que es la segunda arista de este proceso de anexión de Nicoya a Costa Rica. No solamente Costa Rica se anexa o utiliza, digamos, la cultura popular de Guanacaste para incorporarla entre su discurso de integración nacional, sino que utiliza también el territorio como un elemento de control, ¿verdad? De control social, porque es, como digo, es súper interesante ver la expansión que tiene la organización eclesiástica después de la campaña nacional. Hay más ayudas de parroquia, hay más parroquias. Qué casual, nos hicimos acá en Guanacaste más creyentes. No, yo no creo que era eso, es que era necesario tener más curas, ¿verdad? Participando en la ingeniería social de la construcción de la nación costarricense. Eso era lo que estaba de por medio. Entonces, a mí me parece que ese es un elemento que podríamos rescatar a nivel macro, porque, bueno, y ya tenemos, en poco tiempo tenemos la conmemoración de los 200 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, y ahí, bueno, vendrán miles de actividades, miles de textos, pero de la lectura macro, digamos, que uno hace acerca de esto sin estarse deteniendo, digamos, al estilo positivista del siglo XIX, en el detallito, en el frijolito, que se movió para allá y para acá, ¿verdad? En los detalles anecdóticos. Bueno, en realidad, la campaña nacional, porque también ahí habría que agregar, el batallón de Moracio también fue a Rivas y también fue a la toma de la vía del tránsito. Entonces, también hubo una participación del batallón de Moracio por allá. Entonces, ahí habría que agregar, o me encantaría pues que se tomara esa arista dentro de la discusión, ¿verdad? El Estado costarricense está diseñando en el último tercio del siglo XIX a la nación. Recuerden que, ¿verdad? Los estados generan naciones, no es a la inversa, ¿verdad? Las naciones no generan estados, por lo menos en este lado del mundo, ¿verdad? El mundo musulmán sí es diferente, pero en el caso nuestro, no, los estados generan naciones. Y por supuesto que la historia política de Guanacaste, o político-militar, es fundamental a la par de esos elementos de la ingeniería social. A veces a uno le hacen preguntas sobre detalles pequeñitos, pero nosotros no somos tan viejos, no somos historiadores viejos, ¿verdad? Nos formamos cuando se cayó el muro de Berlín, ahí nos estábamos formando. Entonces, no podríamos decir que somos historiadores marxistas o del materialismo histórico, no, porque en realidad somos post-marxistas, digámoslo así, pero no somos marxistas. Y entonces uno dice, bueno, este fenómeno, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, es muy casual o es un asunto de ingeniería social que salga, como anotaba Gina, bien. Hubo mujeres que participaron en la campaña nacional
y en la batalla de Santa Rosa, y que no conocemos sus nombres ni sus esfuerzos, ¿verdad? O sea, en detalle. Pero es imposible que en una gesta de este tipo las mujeres no estuvieran implicadas. Es imposible. Lo que pasa es que a veces el discurso histórico, ¿verdad?, tiene ese sesgo, ¿verdad? Ese sesgo que lastimosamente olvida la presencia valiosa de las mujeres, ¿verdad? Y entonces suceden estas cuestiones. Pero es muy, no sé qué pensarán ustedes, amigas y amigos, pero que aparezca Pancha Carrasco como heroína nacional justamente cuando está Laura Chinchilla cerca del poder, pues eso tampoco es casual. Me parece que ahí hay un artilugio de ingeniería social, ¿verdad? Es decir, o cuando recién Margarita Penón dejaba de ser diputada, entonces había que estábamos en ese momento histórico en el que habían reivindicaciones, empezaban a gestarse reivindicaciones para las mujeres y entonces se emplea a Pancha Carrasco. Pero Pancha Carrasco para mí es un ícono que representa a todas las mujeres que participaron y que están silenciadas porque quienes escribieron la historia se olvidaron de ellas. Digamos, ese es el valor que yo observo en esto, ¿verdad? Hace poquitos años, ya lo ven ustedes hoy, ¿verdad? La campaña política refleja un desgaste de la clase política pavoroso. Entonces, había que rescatar un poquito a la clase política y entonces hicimos a Mora héroe nacional, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la ingeniería social empieza a trabajar ahí y lastimosamente en esto estamos metidos los historiadores y las historiadoras, ¿verdad? Ese es el mea culpa. Pero por eso yo quería, digamos, para ir concluyendo, no extenderme mucho, doña Nuria, que usted preguntaba sobre el balance positivo y negativo, pues sí, pero hay que, sin querer caer en un determinismo histórico político sobre Liberia o el Guanacaste. Lo cierto es que el Guanacaste gana mucha influencia política en el último tercio del siglo XIX, en detrimento del resto de la provincia, ¿verdad? En detrimento del resto de la provincia. Y el otro elemento de la identidad nacional, pues también es fundamental. Entonces, pues, yo concluiría por ahí. Así que le paso la palabra yo a mi apreciada colega. Muchísimas gracias, Edgar. Sí, me gustaría ver las conclusiones de Gina. Sin embargo, tenemos, ¿verdad?, preguntas. Tal vez ahora, antes de pasarle a Gina el cierre, tal vez Elena nos ayuda con las preguntas de algunos de los panelistas, de las personas que nos acompañan hoy, ¿verdad? Algunas preguntas interesantes. Creo que alguna se refería sobre el papel de Pancha Carrasco, ¿verdad? En esto, bueno, tal vez Elena nos colabora y nos hace las preguntas, a ver si ustedes también nos apoyan con aclarar algunas dudas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Adelante, Elena. Buenas noches, doña Nuria. Tenemos por aquí a don Gravin Salas que pregunta, saludos, parece que hay una corrección. ¿Es el batallón guardia de la Constitución el que actúa en Santa Rosa? A se le agrega la caballería y tropa de Moracia que quedaron en reserva. Comentario. No sé si la comprendieron. Bueno, sí, claro, habría que sumergirse, ¿verdad? En las 700 páginas de Lorenzo Montúfar para buscar ese detalle. Pero, no sé, Gina, ¿qué dice? Sí, es que Batallón Guardia, no, en la documentación que yo he leído, a la fecha se habla de este batallón. Dentro del batallón, no se habla en sí de Batallón Moracia, excepto cuando se habla ya de la división del mismo en Santa Rosa. Pero los guardias en sí mismo, Batallón Guardia,
Quizás hay escritos acerca, digamos, de todo lo que quería el pueblo de Bagaces a los guardias, sobre todo a nuestro ex jefe presidente, pero y que por eso muchos de Bagaces lo acompañaron, ¿verdad? Incluso la famosa historia del hierro de ganado de guardia que fue regalado, ¿verdad? En remembranza a su papel en la guerra, pero no, yo batallón guardia, como le digo, no tengo ninguna referencia por el momento. Tal vez agrego aquí, la misma persona comenta, el guardia de la Constitución se cambia el nombre a Batallón Santa Rosa luego de la batalla. El Batallón Moracia se usa a finales de 1856 e inicio de 1857 para operar en la vía del tránsito cerca de Rivas. Es que don José Joaquín Mora, que hace la referencia de la batalla de Santa Rosa en su parte militar, habla de Batallón Moracia. Ahí se hace ya de la tropa, perdón, no, ya estoy usando otra palabra, de la tropa Moracia. Ahí ya se habla de esto, o sea, y está compuesta por 200 hombres. Dentro de ellos, algunos son parte de un escuadrón de caballería y ellos participan en la batalla de Santa Rosa. Entonces, tal vez como batallón, porque ahora sí me quedó la duda, ¿verdad? Pero como tropa Moracia, ya se menciona ese 20 de marzo. Por aquí, doña María Auxiliadora Rojas hacía el comentario de que quisiera que se comente sobre el papel de doña Francisca Carrasco. Yo creo que ya don Edgar habló un poquito sobre él. Podemos dar por comentado el punto de aquí. Don Graving Salas vuelve a comentar, no podían formar parte del ejército de operaciones. Rector, vicerrector y catedráticos de la universidad, maestros de escuela, profesores de salud pública, farmacéuticos y boticarios, sacristanes y monaguillos, mayordomos y mandadores de hacienda, los que por enfermedad o mala constitución física no soportaran las fatigas de la campaña. He escuchado que en el lugar donde está la ermita de la Agonía existió un hospital o cementerio de cólera. ¿Qué saben de eso? No sé, Edgar, pero por lo menos yo referencia de dónde fueron enterrados los muertos por cólera no la tengo, porque ese es un dato también que tenemos que ubicar dentro de todo este análisis que hay que hacer. Donde está la ermita de la Agonía, yo no tengo, como les digo, ninguna referencia. El hospital estaba en la comandancia, eso es lo que dicen los documentos oficiales. El hospital en sí mismo estaba en la comandancia para los soldados. En el caso de la población, lamento decirle que en el caso de la población morimos en nuestras casas. No hubo un hospital para enfermos de cólera para la población. Por lo menos eso no lo referencian los documentos de guerra que yo he analizado para el caso de Liberia. Sí es interesante que como le digo, los relatos son más crudos, ¿verdad? Sobre las muertes en las casas. En los testamentos, porque se hicieron testamentos adelantados y testamentos sin mortis, lo que nada más se pone el dato de que muere, no dice dónde. Como le digo, por lo menos yo no tengo ningún documento que me diga que hubo un hospital para la población, sí para los soldados en sí. Gracias. No sé. No, coincido. Sí, no, yo no tengo referencia a eso. Por aquel entonces no había universidad, no había rector ni vicerrector, ni tampoco había catedráticos ni catedráticas. Por aquí, el mismo señor Salas comenta que si tienen referencias de cuáles eran los caminos de Liberia a Santa Rosa en esa época. Sí, bueno, no sé, Edgar, ¿vos querés decirlos? Bueno, los dos que habían, el camino de la costa, ¿verdad?
y el camino por acá dentro de las haciendas que comunicaba con Orosi y luego hacia Santa Rosa y luego hacia Murciélago, pero el camino de la costa había dos, uno para, digámoslo así, la estación seca y otro de un acceso más fácil cuando llovía. De hecho, el camino sale por el antiguo resguardo, que nosotros llamamos resguardo. Todavía hay un viso de ese camino al cruzar el puente del Río Colorado, el viejo, donde solo queda el arco, ¿verdad? Creo que está cerrado el ingreso para la población a esa zona. No sé si ya lo abrieron. Incluso aparecen los nombres de las personas que construyeron ese puente de arco que estaba ahí. Continúa y hay otro tracto que se ve y es visible desde la calle después de la entrada de Cañas Dulces hacia la Hacienda de los Ahogados. Pasa por la Hacienda de los Ahogados, por una parte así, o sea, se van haciendo como puntos. Tenemos un compañero, Celedón, Edgar, él hace un trazo de los caminos, ¿verdad? Que tenemos en ese momento. Pero básicamente es el camino del arreo, lo que llamamos el camino del arreo que va haciendo, ¿verdad? Esos puntos en las principales haciendas que tenemos hacia Rivas. Por aquí, Ilven comenta si había personas extranjeras en el ejército costarricense. Sí, bueno, Edgar, adelante. Sí, claro, es Ilvin Pineda, la profe Ilvin Pineda, saludos, es la profe Ilvin Pineda, allá en Santa Ana, en Puriscal. Bueno, se están viendo por Puriscal también. Pues sí, había extranjeros, había nicaragüenses, había ribeños, tanto en la campaña de Santa Rosa como en las dos batallas siguientes había nicaragüenses. Y ni hablar de los contrarios, ¿verdad? Había franceses, holandeses, norteamericanos, ¿verdad? Había bandoleros de todas partes del mundo. Pero del lado nuestro, digámoslo así, bueno, y ya en Rivas y en Nicaragua, pues ya hubo salvadoreños y hubo hondureños, ¿verdad? Entonces, pero de este lado, en Santa Rosa, bueno, hubo un componente de nicaragüenses bastante alto. Y ya hablando con Gina, la tropa andaba por ahí el batallón, pues, andaba por ahí de los 600 efectivos. Y bueno, y ahí hay un detalle de su procedencia, ¿verdad? Entonces sí había ahí. Perdón, y también tenemos que agregar franceses y alemanes y algún apellido italiano que encontramos, y españoles, ¿verdad? Dentro de los, por ejemplo, doctores y algunos ingenieros de guerra que tenía el ejército costarricense. De hecho, aquí, cuando ya entra el cólera, ¿verdad? Se habla de dos doctores de origen alemán que se quedan con la tropa, deciden no salir para ayudar en la salvaguarda, ¿verdad? De los soldados que estaban muy mal en la comandancia. Por aquí el mismo señor Salas hace un comentario un poquito amplio, entonces voy a leerlo todo antes de darles la palabra. El orden de batalla está en el parte de guerra de don José Joaquín Mora. Guardia no es por los guardias, es por guardia de la Constitución. Según la ordenanza girada por el propio general Mora, el ejército costarricense se dividió en 4 grupos. Uno a cargo del coronel Lorenzo Salazar con 280 hombres, debía atacar el frente, la izquierda y el flanco derecho de la casa. Un segundo grupo, al mando del capitán Mateo Marín, se encargaría de la artillería con los 2 cañones por el mismo flanco derecho, que era el más accesible. El capitán José María Gutiérrez, al mando de 200 hombres, flanquearía la casa por la retaguardia colocando su tropa hacia una colina localizada hacia el norte de la casona. El escuadrón de caballería con 100 lanceros quedó formado en el callejón
hasta recibir la orden de cargar al enemigo cuando se le desalojara de sus posiciones. Y la tropa de Moracia, en número de 200 hombres, se formó en batalla en el callejón para cubrir la retirada en caso necesario. Mora quedó con una reserva de 200 efectivos para lanzarle a la carga de ser necesario. Dice que lo anterior es sacado del parte de guerra hecho por don José Joaquín Mora y que se puede encontrar en la campaña nacional contra los filibusteros en 1856 y 1857 por Joaquín Bernardo Calvo. Sí, de hecho, ahí están los principales documentos y de ahí es exactamente donde estamos hablando sobre la tropa, el nombre de la tropa. En la página creo que 32, hacia arribita de la 32 de ese documento, es donde se habla acerca y aparece el nombre tropa como tal. Y doña Ilse comenta a don Edgar que sí es ella, que saludos desde Puriscal, y que dónde puede obtener el listado de personas que conformaron el batallón. Bueno, Gina es la que tiene esa info ahí. Yo tengo solamente un listado, un padroncito que me facilitó un colega, ¿verdad? Aarón Arguedas, pero Gina tiene ahí la referencia de como 600 personas, así que es gigantesco. Gina. En el documento de los soldados de la campaña nacional hay un recuento y yo tengo un listado que con muchísimo gusto, si alguno lo necesita, mi correo ya lo voy a poner ahí para que me escriba y con gusto se lo reenvío. Con mucho gusto. Ya voy a escribir mi correo acá y con gusto yo lo envío. Elena, ¿habrá alguna otra pregunta por ahí o ya con eso No, estamos? ya con eso concluimos las preguntas y comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Interesante, ¿verdad? Cómo el papel de la mujer lo vino a resaltar Edgar, donde con el personaje, ¿verdad? Pancha Carrasco, se unifica, ¿verdad? O es el símbolo para todas esas mujeres anónimas que definitivamente participaron en todo el proceso de la campaña nacional, y en el caso de Guanacaste, pues la mujer siempre ha tenido un papel muy importante para el desarrollo de todo, de la consolidación de la hacienda ganadera y de cada una de las etapas de desarrollo de esta región. Así es que, pues por supuesto, me parece interesante que en el personaje de Pancha Carrasco se reivindique, ¿verdad? Esa presencia de la mujer en esta importantísima batalla de Santa Rosa dentro de la campaña nacional, que significó muchísimo para Costa Rica, inequívocamente significa muchísimo para nuestra región. Bueno, ya Edgar hizo hoy un análisis de las cosas buenas que hemos heredado y de las cosas que también ¿verdad? De consolidación de la nación, de la nación Costa Rica, esta nación que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, interesante todos estos elementos. Y les agradezco que nos hayan acompañado en este conversatorio que nos lleve a hacer una reflexión de nosotros como país, de nosotros hacia dónde queremos ir, de nuestros procesos, de que no pasemos por alto, ¿verdad? Todos estos análisis de nuestra propia historia, porque eso nos va a dar siempre, nos va a dar una gran ventaja, ¿verdad? Para seguir y de manera hábil poder sobrellevar las crisis que se presentan en todo el mundo y en todas las sociedades. Yo, por parte de la Asociación para la Cultura de Liberia, les agradezco montones este apoyo, este conversar, este abrazo histórico que nos están dando con tanto detalle. Les agradezco de verdad, Gina, siempre disponible, Edgar también, siempre disponible para compartir sus conocimientos. Así es que muchísimas gracias, buenas noches y quedamos siempre pendientes para cualquier detalle, cualquier consulta que quieran. Bueno, ya sea vía Facebook, también nos pueden
escribir, tal vez Elena me colabora ahí en poner el correo de la asociación también, ¿verdad? Para poder ayudarles, compartir cada cosa que nosotros podamos crecer juntos, ¿verdad? Con ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches por toda esta atención. A ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.